Y queremos comenzar con el mensaje de hoy. Recuerdo que comenzamos hace varias semanas una serie que tiene que ver con comunidad y decíamos que el reino de Dios no se vive solo. ¿Cuántos están disfrutando esta serie? Yo espero que al final de este año, cuando pasen 2-3 años, tú todavía recuerdes que el reino de Dios no se vive solo. Es importante que entendamos esto. No tienes que vivir como un llanero solitario tratando de apagar todos los fuegos que hay. Dios te ha dado una familia y te ha permitido que tú pongas a disposición de esa familia los dones, los talentos, las cosas que Él te ha dado. No es por gusto. A veces pensamos que no tenemos nada, pero cuando nos reunimos en familia nos damos cuenta que hay personas que necesitan mucho más de lo que nosotros estamos necesitando y que nosotros tenemos para dar mucho más de lo que imaginamos. Y que es a través de cada uno de nosotros que podemos recibir las cosas que Dios nos ha dado. A veces sí, Él va a enviar un ángel y te va a decir, ay, pero ¿a cuántos les ha parecido todavía? Todavía a mí no se me ha parecido así directo un ángel y me ha dicho, no se me ha parecido así. Pero ¿sabes qué? Sí creo que he visto ángeles a través de cada uno de ustedes. Cuando ustedes oran, cuando me preguntan cómo están, cuando nos dicen cómo están las niñas, si se dan un golpe, si ustedes se ocupan de nosotros. He visto ángeles a través de ustedes. He visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y yo creo que de esa misma manera tú también lo has visto. Por eso quiero decirte en esta mañana una vez más, recuerda, el reino de Dios no se vive solo, se vive en comunidad. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Nos cuesta trabajo a todos, no solo a ti, nos cuesta trabajo a todos. Quiero leerte la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1. Dice que Jesús estaba en el Monte de los Olivos y cuando regresó, el pueblo se agolpó sobre él y empezó a enseñarle a la gente. Y dice así, y Jesús se fue al Monte de los Olivos, parece que estuvo la noche entera allí, y por la mañana regresó, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley de Moisés, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Y tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y quiero que podamos estudiar un mensaje en esta mañana titulado con el tema Comunidad de Misericordia. Comunidad de Misericordia. ¿Puedes decirlo conmigo? Comunidad de Misericordia. ¿Podemos orar por un segundo? Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias. Gracias por permitirnos andar, por permitirnos respirar, caminar, hablar, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Por haber puesto en nosotros, Señor, el deseo de venir y también, Dios mío, reunirnos, llegar hasta este lugar, sobreponiéndonos a todo lo que nos decía que no fuéramos, que no viniéramos, que no hiciéramos esto. Estamos aquí, Dios mío, disponibles para ti. Queremos escuchar tu voz, queremos que toques nuestros corazones, que transformes nuestras mentes y que podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y decimos amén y amén. Quiero contarles cómo hace algunos años casi me deportan. Si no sé a cuántos les gusta la playa, pero a nosotros, a nuestra familia, nos encanta la playa. Y una vez no teníamos suficiente con todas las playas que hay en Miami, sino que viajamos hasta Naples para bañarnos en la playa de Naples. No solamente fuimos nosotros, pero también fueron los familiares de mi esposa que vinieron desde Jacksonville y trajeron 2 motos acuáticas.
Las únicas motos que yo había montado en mi vida eran motos que eran por la tierra y tenían 4 cilindros y sonaban así. Cuando cogí aquellas motos me metí el día entero montando aquellas motos, pero no solamente tenían las motos, sino que tenían unas sogas con un salvavidas gigante que podían montar los niños detrás. Y los niños iban saltando y cada vez que yo viraba hacia una curva, los niños salían volando y yo tenía que recogerlos y así, hasta que en la tarde viene una lancha rápida hacia donde estamos nosotros y yo digo, wow, esto se está poniendo bueno aquí. Recojo al niño con la soga, lo halo, lo monto en la moto acuática aquella y veo que la lancha que se está acercando hacia mí es una lancha de policías. Había 2 policías en la lancha. Y vienen, cuando me acercan, les pregunto, ¿todo está bien? ¿Hay algún problema, alguna situación? Ellos me dicen, no, solamente necesitamos tu ID. Y yo le dije, oh, mi ID. Entonces no está tan bien la cosa. Le dije, no tengo mi ID, lo dejé en la orilla porque si lo tengo aquí se me puede caer. En ese momento yo no sabía qué hacer. Ellos me dijeron, si no tienes tu ID, lo único que puedes darnos es tu Social Security. Y yo le dije, tampoco lo tengo, pero tengo a alguien, se sabe todos los Social Security, todos los números de todo, es mi esposa, pero también está en la orilla, está en la arena. No te podemos dejar ir. En ese momento, como eran 2 motos acuáticas, el esposo de la prima de mi esposa viene a donde estamos nosotros y me preguntan, y le preguntan a ellos, ¿todo está bien? ¿Qué pasó? Y cuando los policías lo ven, le dicen, ¿a ti no fue el que te paramos por la mañana porque ibas buscando a tu familia muy pegado a la orilla? Y yo dije, ahora sí me metieron preso. Ya estos policías ya están hasta la coronilla con nosotros. En ese momento le dijeron, no, sí, tú puedes ir a buscar el ID, puedes ir a buscar la esposa, puedes ir a buscar a todo el mundo porque al parecer aquí hay algo que no está bien. Entonces cuando viene Danae con el muchacho en la moto acuática, yo le digo, fastidiando, le digo, amor, creo que me van a deportar. Los policías se empiezan a reír y empiezan a decir, no digas eso, todo está bien, solo queremos verificar, no sabemos ni... Aparecen muchas personas con tu nombre aquí y necesitamos saber quién tú eres. En ese momento me explican por qué me habían detenido, por qué me habían parado. Y es que para yo poder hacer todo lo que estaba haciendo con los niños detrás y con la soga, tenía que tener por lo menos 2 retrovisores en la moto acuática. O sea, no era legal que yo hiciera lo que estaba haciendo sin poder mirar lo que estaba sucediendo detrás de mí. O al menos tenía que tener una persona detrás de mí que estuviera virada de espalda a mí y mirando a la persona que estaba atrás para, si en caso que se cayera, también me dijera, hey, vamos a recogerlo. Claro, yo no iba tan rápido como sé, pero es la ley. Yo les dije, yo no sabía ni que tenía que tener el ID, yo no sabía ni que tenía que estar con retrovisores, ni tampoco tenía que tener a alguien mirando, a alguien que estuviera detrás. En ese momento me dijeron, yo sé que lo que tú no sabías, yo sé que esas cosas pasan, estoy viendo que tu dirección no es ni de aquí, si te mandamos a venir aquí tienes que venir a la corte de acá y todas esas cosas. No queremos que te pongas nervioso ni nada, simplemente te vamos a dar un warning. En ese momento sacaron todos esos papeles, yo no sabía ni qué cosa era eso, nunca me han puesto un ticket, nunca había nada de eso, me había pasado. Y en ese momento sacaron unos papeles, escribieron y gracias a Dios me escribieron simplemente un warning por algo que merecía un ticket, por algo que merecía una multa. Y lo que me preguntaba mientras yo preparaba este mensaje es cuántos de nosotros no nos gustaría que cada vez que nos sucede algo así, cada vez que metemos la pata, sea sabiendo o sea inconscientemente, venga alguien y nos diga, no te preocupes, solamente te voy a escribir un warning. No te preocupes, solamente voy a darte una advertencia. No te preocupes, voy a tener misericordia de ti. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que rogarle a un profesor, profe, por favor, un punto? O ese policía que te parece, fueron 3 segundos. De 3 segundos estuve 2 en este stop. ¿Por qué? ¿Me puedes dar una advertencia? ¿A cuánto no nos gustaría que todo el mundo, si estamos en la casa y se te vira algo y tu esposa acaba de limpiar, que ella tenga misericordia de ti y no te metas ese grito y te diga, siempre está lo mismo o algo así? Que nuestros hijos tengan misericordia de nosotros cuando les decimos que los vamos a llevar en la playa y en la tarde está lloviendo y no podemos llevarlo, entonces obligados tenemos... por favor, ten misericordia de mí. Nos gusta que todas las personas tengan misericordia de nosotros, que tengan comprensión, que nos den una nueva oportunidad, que miren nuestro corazón y no nuestra falta. Es lo que más anhelamos. Aunque no sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede. Me sucede muchas veces que cuando son otros los que cometen los errores, que cuando son otros los que violan mis límites, cuando son otros los que me hieren, me cuesta darles la misericordia que yo quisiera recibir
cuando yo estoy en su lugar. Cuando conoces a alguien que abusa de la bondad, que rompe las reglas con propósito y a propósito, que no le importa nada, que no respeta los límites y que conscientemente hace las cosas mal, te cuesta y me cuesta darle misericordia. Nos cuesta darle misericordia, lo que queremos es hacer lo justo y es ahí cuando entra la tensión de que queremos siempre recibir misericordia, pero nos cuesta dar misericordia cuando otros la necesitan. Amén. Y cuando leía este pasaje, veía exactamente que Jesús estaba en este choque entre justicia y misericordia, donde Jesús se encuentra hablando con personas que están tratando de hacer justicia, hacer lo justo. Era lo que decía la ley. Una situación en la que Él no solamente enseña acerca de la misericordia, pero también la pone en práctica. Cuando leemos Juan, el capítulo 8, verso 3, dice: entonces los escribas y los fariseos se le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley, te vamos a citar el capítulo, el versículo, te vamos a decir dónde está. La ley de Moisés, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¡Qué locura! Moisés, tenía que hablar con Moisés ahí, con Dios. Yo tenía que hacer algo ahí. Dice que tenían que apedrear a aquellas mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mira, esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, dice que Jesús no habló. En ese momento Jesús se inclinó al suelo y escribía en tierra con el dedo. Esto es una escena cargada de tensión total. Era una tensión espiritual, moral y legal. No solamente era una historia de pecado, no solamente era una historia de una falta, sino que era un intento de estas personas de acusar, de encontrar una falla en Jesús. Ellos estaban tratando intencionalmente de que Jesús hiciera algo para que ellos también pudieran condenarlo a Él. Los escribas y los fariseos eran personas que eran expertas en la ley, sabían todo, desde punta hasta el final. Ellos conocían toda la ley y habían sorprendido a esta mujer y ellos sabían que en la ley decía que el castigo era la muerte. Que el castigo para esta falla era terminar con esta mujer. Pero había algo sospechoso aquí. Solamente estaban trayendo a la mujer donde estaba el hombre. El hombre también había cometido un error. El hombre también estaba siendo expuesto, pero ellos estaban usando a la mujer para tratar de atrapar a Jesús. No solamente estaban usando a la mujer, pero estaban tratando de usar la ley hipócritamente. Y Jesús no les iba a permitir esto. Si Jesús le decía: apedréenla, entonces los iban a acusar a él, porque ellos, los judíos, no podían dictar una sentencia de esta manera. La ley de Roma no les permitía a ellos esto. Por ahí ya tenían cómo acusarle. Y si decían apedréenla, y si decían no la apedreen, entonces lo acusarían con la ley de Moisés, que dice que es necesario que se le apedree. Eso era bien difícil escoger una de las dos. Era difícil poder decir esto está bien o esto está bien, porque ¿qué ley es la que va a respetar? ¿Qué ley era la que él iba a seguir? Era la trampa perfecta. Pero los fariseos estaban tratando de usar la ley, ya fuera de Roma o la de los judíos, para hacer algo mucho peor. En vez de usarla para restaurar, para transformar, para cambiar, para crear una mejor sociedad, estaban utilizando la ley para condenar. No solamente a la mujer, pero también tratar de condenar a Jesús. Y lo lindo de esto es que Jesús no niega la ley, pero Él revela su corazón. Jesús no le dice el pecado está bien, lo que ella hizo está justificado. Jesús está diciendo: yo sé que hay cosas que no están bien, pero no voy a permitir que ustedes usen la ley hipócritamente. Él usaba la ley, pero también usaba la misericordia. Él usaba la verdad con misericordia. Él usaba la verdad con misericordia, y la mujer que había sido puesta en medio para ser expuesta, para ser humillada, para ser calumniada, para ser juzgada.
estaba también allí con Jesús. Y lo lindo de esto es que no solamente estaban con todas aquellas personas diciendo, ya esta mujer está marcada para siempre, ya esta mujer no tiene solución, ya esta mujer no hay nada que pueda borrarle esta mancha que tiene en el expediente, esta mancha que tiene en su vida, ya no hay nada que pueda limpiarla, pero el único que podía hacer algo en su vida estaba ahí con ella también. Lo lindo de esto es que ellos trajeron a la mujer para condenarla sin saberlo, la estaban acercando al único que podía restaurarla, al único que podía hacer algo en ella, al único que podía limpiarla. Ellos pensaron que la estaban llevando a aquel que la iba a condenar más todavía y la acercaron a aquel que podía limpiarla para siempre. Y tú estás acá y en esta mañana quizás estás pensando, he fallado, he cometido errores, he quebrantado la ley. Yo quizás si viviera en aquellos tiempos también hubiese sido apedreado, viviera desconsoladamente. Porque he fallado en muchas cosas, en la ley de Moisés y en la ley de los hombres y en la ley de los policías de Naples y en toda esa gente. Hemos fallado una y otra vez. No somos perfectos, no hay perfección en nosotros. Muchas veces necesitamos o merecemos castigo. Y si la gente conociera todas las cosas que nosotros hemos hecho, mucha gente nos mirara condenándonos hoy y nos condenarían para toda la vida. Y no nos damos cuenta de esto, pero aquí estoy para decirte que hay uno más grande que la ley de los policías de aquí de Miami, de Naples, que hay uno más grande que la ley de Roma, que la ley de los judíos. Hay uno más grande que la ley. Y su nombre es Jesús. Él vino para librarnos, para sanarnos, para tener misericordia de nosotros. Él es una persona que ha fijado, Él es una persona, pero es un Dios que ha fijado sus ojos en ti. Y Él no tiene miedo de tener misericordia de ti y de mí. No importa que lo juzguen, no importa que lo señalen, no importa que traten de condenarlo. Cuando Él mira nuestras vidas, Él no mira nuestras vidas para condenarnos y para decirnos, este es el error que cometiste, lo que hiciste mal. Él mira nuestras vidas para tener misericordia, para enseñarnos cuánto nos ama, para enseñarnos que está interesado en nosotros, en que nosotros podamos recibir esta misericordia. Si tú estás buscando una persona que tenga siempre misericordia de ti, cada vez que cometes un error, cada vez que haces algo que no debías, es Él. Y de la misma manera que a esta mujer la llevaron y la pusieron en medio, pero la pusieron cerca de Él, es nuestro llamado cada vez que cometemos un error, no correr lejos de Él, sino correr a Él, al que puede tener misericordia de nosotros, al único que puede darnos lo que nadie nos va a dar, al único que ve en nosotros lo que nadie puede ver, al mismo Jesús. Porque aunque la gente quiera condenarte, aunque tu pasado quiera condenarte, aunque el mismo diablo quiera condenarte, Jesús es el único que puede restaurarte. Jesús es el único que puede restaurar nuestras vidas. Pero quizás el mayor error que nos está costando superar no es el que Jesús o entender que la misericordia de Dios se renueva cada mañana para nosotros, sino que se renueva cada mañana para los otros también. Que no solamente nosotros estamos deseando que Dios nos mire y diga, hijo, tranquilo, yo tengo el control, yo tengo autoridad, todo tiene su tiempo, yo puedo hacer algo contigo todavía, sino que también Él puede mirar y Él puede tocar y Él puede hacer algo con aquellos que nosotros pensamos que no se puede hacer nada. Que puede tener misericordia de ellos también. Pero es a través de Jesús que tú y yo entendemos que pertenecemos no a cualquier comunidad, sino como una comunidad que Él vino a formar, una comunidad de misericordia. Nosotros no solamente tenemos un Dios de misericordia, sino que un Dios que vino a darnos misericordia para crear y formar una comunidad que tenga misericordia. Ahora la pregunta es, ¿cómo tener misericordia cuando nadie puede tener misericordia? ¿Cómo puedo hacer cuando yo entiendo que ya se me acabaron todas las oportunidades? Que le he dado todo a estas personas, que he hecho todo lo posible para que estas personas sean transformadas, cambien y no me sigan hiriendo, no me sigan haciendo las cosas como están. ¿Qué puedo hacer para por lo menos quedarme, aunque no sean transformados y no sean cambiados en nada, yo pueda quedarme tranquilo? Y en este pasaje puedo ver tres cosas al menos
de cómo podemos vivir como una comunidad de misericordia. Y lo primero que veía es que vamos a tratar a otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. En una comunidad de misericordia nosotros tratamos a otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. No como les gustaría que trataran a otras personas o a los que nos hirieron, no, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El creer que nosotros somos firmes, tenemos a Jesús, estamos libres de pecado. El creer que somos más fuertes, el creer que no somos vulnerables, el creer que estamos por encima nos hace tener una arrogancia que no nos permite ponernos en el lugar de la gente. Y esto tiene su riesgo. Porque cuando tú te miras y cuando tú me miras y cuando nos miramos más profundamente nos damos cuenta que en todos hay imperfecciones, que en todos hay errores. Todos hemos cometido algo, hemos hecho algo, cometido algún error, que alguien ha tenido o que tener misericordia de nosotros o nos condenaría toda la vida. O nos pudiera condenar por lo que hemos hecho. Pero aún así nosotros podemos tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Estos escribas y estos fariseos nunca se pusieron en el lugar de esta mujer, ni tampoco en el lugar de Jesús. Más bien querían no solo condenar a la mujer, sino se creían superiores a Jesús. Y dijeron, a este lo vamos a coger, lo vamos a señalar, le vamos a poner en un aprieto para que tú veas cómo él cae. Él no es el Hijo de Dios, él no es Dios, él no es nadie. Su arrogancia no les quiso permitir que se pusieran en el lugar de la otra persona y trataran a Jesús y a esta mujer como les gustaría que a ellos los trataran. Y dice en el verso 7 del capítulo 8 de Juan, y como ellos insistieran en preguntarle, ellos insistieron ahí. En preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros no haya hecho algo por lo que sean dignos de ser juzgados. El que de vosotros sea perfecto, el que de vosotros sea santo. Ese que sea el primero que tire la piedra, que lance la piedra. Y dice que Jesús volvió y se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Al Jesús no responder de inmediato, ellos insistieron. Ellos querían que Jesús hablara, querían que Jesús dijera algo para que ellos pudieran juzgarlo a él también. Pero Jesús sabía que su acusación era una acusación hipócrita y que mostraba a él desinterés al escribir en tierra, no dándole importancia al pecado, pero teniendo calma y no reaccionando, sino entendiendo que su respuesta iba a definir no solamente la misericordia que ellos iban a recibir, sino también la misericordia que iba a recibir la mujer y la misericordia que entendemos nosotros que recibimos hoy. Jesús quería hacerlos pensar diciéndoles, el que de ustedes esté libre de pecado, el que de ustedes sea más santo, ese que sea el primero. Si hay muchas personas, ¿quién puede? ¿Quién puede? Todo el mundo puede, pero cuando te dice, ¿quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha hecho algo que sea malo? ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha fracasado? Ese que sea el primero. Todos tenemos que decir así, yo no puedo. No tengo cara, me da vergüenza. Porque de alguna manera todos hemos fallado en algo. Y Jesús le dice, yo quiero que darles un tiempo, voy a escribir de nuevo en tierra. Para que cada uno de ustedes pueda examinarse, pueda verse, pueda ver a profundidad lo que hay dentro de sus corazones. Y puedan ver que realmente todos somos iguales en muchas medidas. Una de las habilidades más valiosas que puede tener el ser humano, para mí, yo lo que entiendo es que es la habilidad de ponerse en el lugar de los demás. De poder leer las situaciones, de poder ver cómo han crecido, cómo han actuado, lo que han recibido, por qué están ahí. Y Jesús dice que actuó con calma. Él no respondió rápido, Él no reaccionó a la presión. Él actuó con calma. Al ponernos en lugar de los demás, en el lugar de los demás, no solamente tenemos tiempo para ver o analizar, sino que podemos entender que hay cosas que no son superficiales, hay cosas más profundas. Podemos ver que hay cosas que las personas hacen que sí son malas acciones. No es que estamos justificando la mala acción, pero podemos ver que hay mucho más detrás de todas esas acciones que han provocado que esas personas lleguen a caer donde esas personas están.
Y que si nosotros hubiésemos vivido de la misma manera y hubiésemos pasado lo mismo, pudiéramos también estar pensando, actuando y haciendo lo mismo que estas personas están haciendo. Y muchas veces lo único que necesitan estas personas es encontrarse con Dios, es transformar sus vidas, es aceptar que hay un propósito, hay una realidad. Pero lo único que necesitan para esto es que alguien se ponga en su lugar. No que alguien desde su lugar los juzgue, los condene, sino que alguien se ponga en su lugar. Y si esa persona se deja, si esa persona permite que tú te pongas en su lugar, como mismo tú y yo hemos permitido que Él se pusiera en nuestro lugar, porque Él se puso en nuestro lugar para ponernos a nosotros en el lugar que Él merecía. Él fue a una cruz, Él fue a un sufrimiento al que tú y yo merecíamos para que nosotros estuviéramos en el lugar que Él mismo merecía. Si la persona lo permite, entonces va a haber una transformación, va a haber un cambio, va a haber algo que ha habido en ti y en mí también. Y lo único que necesitan muchas veces estas personas es que tú y yo los tratemos como Jesús nos ha tratado a nosotros. Los tratemos como a nosotros nos hubiese gustado que nos trataran. Es simple, es sencillo, pero es una de las cosas más difíciles de hacer. Cuando te han herido, cuando te han lacerado, cuando han roto tus límites, cuando han hecho cosas que verdaderamente te duelen. Pero cuando tú te pones en el lugar de la persona, de la misma manera que Jesús se puso en nuestro lugar y en el lugar de esta mujer, créeme, es mucho más fácil tratar a las personas como tú quisieras que te trataran a ti. Lo segundo que veo en este pasaje que podemos hacer o que podemos vivir o que podemos, de la manera que podemos actuar como comunidad de misericordia, es que ayudamos a la gente a quedarse solos con Jesús. No solamente los tratamos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, sino que los ayudamos a ellos a quedarse solos con Jesús. Los ayudamos a tener ese encuentro. Muchas personas piensan que lo mejor que pueden hacer por alguien es resolverle sus problemas, pagarle sus biles, ayudarlos en todo. O sea, lo mejor, lo más grande que tú puedes hacer por alguien, en lo que más deberíamos insistir, es en que estas personas puedan quedarse solos con Jesús. ¿Por qué les digo esto? Los escribas y los fariseos escucharon lo que Jesús les dijo. Les dijo, el que usted sea santo, que esté libre, tire la primera piedra. Y ellos escucharon esto y dice que en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y esta es la frase que me gusta. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Solo quedaron ellos dos. La mujer se quedó solo con Jesús. Todas estas personas querían justicia, pero no se dieron cuenta que ellos eran más culpables que la persona que ellos estaban tratando de condenar. Ellos entendieron que ellos también habían fallado, y en este pasaje se ve el contraste entre dos tipos de comunidades. Se ve la comunidad de los fariseos, aquellas personas que quieren juzgar, que quieren señalar, que quieren condenar, que quieren hacer la justicia, que se creen mejores que otros. Pero también está la comunidad de Jesús, que en vez de señalar, condenar y juzgar, vino a dar misericordia, no ignorando el pecado, pero tampoco destruyendo al pecador. No ignorando el error, pero tampoco destruyendo a la persona y no dándole oportunidad para un arrepentimiento. No quiere decir que esta mujer no haya sufrido las consecuencias de perder su matrimonio, de perder su trabajo, si era con alguien del trabajo. No quiere decir que esta mujer está libre de consecuencias. Pero el pago de la ley, que era morir, Jesús le dice, no, yo te voy a dar misericordia. Yo te voy a enseñar lo que es una comunidad que tiene misericordia. Yo voy a hacer algo diferente. Jesús muestra su misericordia incluso con aquellos hombres que no estaban mostrando misericordia. Porque Jesús sabía los pecados, las decisiones malas que ellos habían cometido. Podía juzgarlos a ellos y decirle, ven, tú has hecho esto, tú has hecho esto, tú has hecho esto. Pero yo voy a tener misericordia de ustedes también. Jesús no solamente tiene misericordia de la mujer, tiene misericordia de aquellos que no estaban teniendo misericordia.
No es por gusto que uno de los principios que nosotros defendemos y creemos en Domus es que no importa cuánto nosotros podamos hacer por la gente no va a cambiar por lo que tú hagas por ellos. Pero si nosotros simplemente podemos acercarlos, podemos ayudarles a estar solos con Jesús, sus vidas van a ser transformadas, van a ser cambiadas, van a ser renovadas por completo. Nuestro esfuerzo no es para que ellos vengan a la iglesia y cambien en nada. Nuestro esfuerzo es para que ellos se queden solos con Jesús. Solos con Jesús. Así sea accidentalmente como pasó en este pasaje. Ellos pensaban que lo estaban trayendo a un lugar para que fuera destruida, pero la estaban trayendo al lugar donde Él podía hacer algo. Con aquella persona que podía cambiar, transformar y hacer algo que nadie podía hacer. Aquel que podía cambiarlo todo. La próxima vez que alguien te acuse, la próxima vez que alguien te señale, la próxima vez que alguien te diga que tú no puedes más, que ya estás acabado, simplemente recuerda, hay uno. Recuerda que hay uno que hizo todo lo que nadie podía hacer. Hay uno que está ahí a tu lado. Cuando todas las personas te dejan, cuando todas las personas te abandonan, cuando todas las personas no dan ni un kilo por ti, Él se queda ahí contigo. Amén. Él no te deja solo. Amén. Él no te abandona. Él está justo a tu lado. Porque no quiere que tus errores te condenen, porque no quiere que la gente te condene. No, la gente puede decir, la gente puede actuar, tus errores van a pasar, pero Él no se mueve de ahí. Él sabe que si tú no te mueves de ahí, si tú sigues cerca de Él, si tú sigues con Él en el medio, ella estaba en el medio, pero Él podía estar en el medio de su vida. Su vida iba a ser transformada, su vida iba a ser cambiada. Porque Él era el único que podía restaurar, cambiar y transformarla. Él es el único que puede sanarnos, Él es el único que puede renovarnos, Él es el único que puede hacer algo por nosotros cuando nadie puede hacer nada. Eso es lo mejor que puedes hacer por tu amigo, por tu familiar, por tu compañero de trabajo. Cuando tiene una situación, ayúdalo, dale lo que tienes, comparte. Pero la esencia está en que tú puedas ayudarlos a quedarse solos con Jesús. Porque ni tu dinero, ni tus inversiones, ni tu sacrificio los va a cambiar. Pero un encuentro con Jesús, una relación con Jesús, un tiempo con Jesús puede cambiarlo todo. Cuando tú ves la magnitud, la grandeza, la realeza de su misericordia, es capaz de transformar todo. Y lo último que quiero que veamos es cómo podemos vivir, de cómo podemos vivir como una comunidad de misericordia. En este pasaje se ve. Lo tercero es que si Jesús no condenó, nuestra comunidad tampoco va a hacerlo. Aunque tengamos razones legales, si Jesús no condenó, nuestra comunidad tampoco lo va a hacer. Condenar no es solo decir que algo está mal. Condenar significa emitir un veredicto de culpa, declarar a alguien que merece un castigo, sentenciar judicialmente, pronunciar un juicio final para esta persona. Esto es lo que significa condenar. Y vivimos en una sociedad donde todo el mundo está condenando, unos a otros se condenan, incluso la gente se une para condenar a otros. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, dice que Jesús, en el verso 10, se enderezó de nuevo. Dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, y le hace dos preguntas. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y esta es la primera vez que la mujer habla y dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta vez Jesús se enderezó, pero no para hablar con los judíos, ni para hablar con los fariseos, ni para se enderezó para hablar con aquella mujer, con aquella que era no digna, con aquella que era injusta, con aquella que había pecado, con aquella que había fallado, con aquella que no merecía ni hablar con Dios. A veces tú y yo pensamos, no, es que yo he hecho tanto que no puedo hablar con Dios, no puedo estar cerca de Dios, no puedo decirle nada a Dios, no merezco que Dios me mire, me escuche, me hable. Pero ese mismo Dios estaba hablando con esta mujer. Y lo interesante aquí es que esta mujer cuando le responde solo dice dos palabras.
Y no le dice ninguno Jesús, ninguno maestro, ninguno cualquier otra cosa. Le dice ninguno Señor. Esta mujer estaba reconociendo que Jesús tenía la autoridad en sus manos para declararla, acusarla y decir, mátenla. Y si Él lo decía, ellos lo iban a hacer. Ellos iban a defender su ley. Ella estaba reconociendo quizás que Jesús no era el Señor de sus vidas, pero era el Señor de la ley. Era aquel que podía tener misericordia, era aquel que podía tener gracia, era aquel que podía darle algo que ninguno de estos hombres le estaba diciendo que podían tener sobre ella. Y esta es la misericordia en su forma más pura. Jesús hablando con ella, Jesús no está diciendo, no hiciste nada malo, todo está bien, quédate tranquila, si ellos no están aquí, vete. Jesús está hablando con la mujer y le está diciendo, no voy a emitir un juicio que te destruya. No voy a crear una condena, no voy a darte la sentencia que tú mereces. Voy a hacer algo diferente, algo que no se había visto. Pero aquí hay algo interesante. Jesús le dice, vete y no peques más. Vete y no continúes haciendo algo por lo que te vuelvan a traer acá. Porque no todo el mundo va a tener la misericordia que yo estoy teniendo contigo. Vete y arregla tus cosas de manera que esto te sirva como enseñanza y tú puedas vivir de una manera diferente. Vete y cambia tu vida. Y esto es clave. Porque el que no haya condena, como le decía, no significa que no haya un llamado a cambiar. Porque la misericordia cancela la condena, pero no cancela la verdad. La misericordia cancela la condena, pero no cancela la verdad. Condenar es declarar que alguien ya no tiene futuro, pero Jesús decidió que esta mujer no había terminado ahí, que tenía historia para escribir y Él seguía escribiendo en tierra y nadie sabe qué Él estaba escribiendo, pero quizás lo que estaba escribiendo era todo lo que esta mujer podía llegar a hacer si alguien tenía misericordia de ella. Y le dijo, si tú vas y cambias, si tú vas y no haces esto más, tu vida puede ser transformada. Tú puedes empezar a vivir de verdad, en propósito. Tú puedes empezar a vivir tu vida de una manera diferente. Hay veces que cometes un error y tú dices, ya no puedo más, ya estoy aquí, ya esta es mi manera de vivir, esta es mi manera de ser. Yo no puedo hacer las cosas diferentes, ya estoy llamado. Jesús cree que tú puedes hacerlo de manera diferente. Jesús cree que tú puedes actuar de manera diferente, hacer las cosas de otra manera. Quizás tú no lo conoces, quizás tú no lo crees, quizás tú no lo has visto, la manera en la que tú puedes actuar. Quizás cuando lo haces ni te conoces a ti mismo, pero Jesús sabe que cuando tú caes, cuando tú haces algo que no debes hacer, tú puedes vivir de una manera diferente y te dice, vete y trata de nuevo. Él tiene misericordia para que tú puedas mejorar tu vida y hacer las cosas de manera diferente. De la misma manera que esta mujer lo hizo, tú y yo también lo podemos hacer. Podemos dejar de condenar a la gente y apuntarlos hacia la verdad. La verdad los va a hacer libres. La verdad es Cristo. Aunque seamos débiles, aunque seamos a veces irresponsables, aunque no seamos totalmente santos, aunque seamos imperfectos, Jesús está diciendo, si tú caminas en mí, si tú me sigues a mí, si tú tratas de hacer las cosas como si yo fuera el que las estuviera haciendo, tú vas a caminar en mi verdad. Y esa verdad te va a permitir caminar en libertad. Y esa libertad te va a ayudar a ti a poder no condenar, no tener que condenar a la gente y no tener que condenarte a ti, sino vas a poder vivir de misericordia en misericordia. Tu historia no ha terminado. Él sigue escribiendo. Él sigue añadiendo oraciones, Él sigue añadiendo párrafos, Él sigue añadiendo letras a tu historia, en tu casa, en tu familia, donde quiera que tú estés. Él está escribiendo. Y no está escribiendo algo para acusarte. No está escribiendo algo para decirte, ya está terminado, esto ya se acabó, ya no voy a seguir trabajando. Sino está escribiendo para tener misericordia una y otra vez más. Y eso es lo que nos ha enseñado a nosotros. Para poder vivir de una manera diferente. Para poder crear una comunidad diferente. Una comunidad que en vez de juzgar, de acusar, sea una comunidad que puede vivir de misericordia, dando misericordia, extendiendo misericordia.
haciendo lo que otros no pueden hacer, pero gracias a Él lo podemos hacer. Y esto es interesante y ya termino con esto. Si logras hacerlo, si logras hacer estas cosas, es porque lograste entender que Jesús solamente está escribiendo hasta la actualidad advertencias y advertencias. El juicio no ha llegado, la condena no ha llegado, todavía estamos a tiempo de ayudar a otros a ser transformados, de ayudar a otros a conocerlo a Él, de ayudar a otros a caminar en la verdad, de ayudar a otros a obtener esa misericordia que tú y yo hemos obtenido. Todavía estamos a tiempo de crear un lugar donde la gente pueda restaurarse, una comunidad donde la gente pueda recibir esa misericordia. Yo sé que tú los invitas, yo sé que tú los visitas, yo sé que es difícil escuchar esto y a veces parece muy fácil, pero si tú y yo insistimos, esa persona en algún momento, quizás no en la iglesia, quizás cuando están a solas, pueden encontrar un momento solos con Jesús. Y lo que tú piensas que hoy no está surtiendo efecto, son semillas de fe, son semillas de misericordia que tú estás sembrando. Y tú y yo no somos capaces de hacer que la semilla crezca, pero tú y yo sí podemos poner la semilla. Esa semilla de misericordia es la que Dios en el tiempo va a ir abonando, va a ir preparando. Y no es cuando tú quieres ni cuando yo quiero. Quizás es cuando la persona llega como a este punto, a la mujer, al borde de la muerte. Cuando ya nadie más da un kilo por ellas. Y en ese momento se encuentran con aquel que puede transformar, cambiar y hacer lo que nadie ha podido hacer. Y ahí en ese momento quizás esta persona le da la oportunidad a la persona más maravillosa del universo. La oportunidad a Jesús. No en tu tiempo ni a tu manera, pero es en su tiempo y a su manera. Y en ese momento todas las cosas cambian. No para tu bien, porque tú no estás buscando tu bien. Tú estás buscando su misericordia. Porque tú no estás buscando tu beneficio. Tú estás buscando su misericordia. Que su misericordia sea sobre tu hogar. Que tu misericordia sea sobre tus familiares. Que tu misericordia sea sobre las personas que conoces. Que tu misericordia sea a través, su misericordia sea a través de ti. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando. No simplemente a decir, no simplemente a estudiar, no simplemente a aprender, sino a vivir como una comunidad de misericordia. Si logramos hacer esto, vamos a lograr algo que es muy difícil. Es algo que la gente lucha, batalla, pelea, sufre porque no pueden. Pero tú y yo estamos con Jesús. Tú y yo lo tenemos a Él. Él es el Maestro perfecto. Él es el Señor de nuestras vidas. Y cuando tú crees que no puedes, Él puede. Y cuando tú crees que se ha acabado, Él sigue escribiendo. Y cuando tú crees que es el final, Él dice, todavía no he terminado. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás cansada. Yo sé que ves que ya no puedes más. Pero yo estoy contigo. Yo estoy en el centro. Yo estoy ahí. Te voy a invitar a que por un momento cierres tus ojos. Y siempre damos la oportunidad de responder al mensaje de Dios a nuestras vidas. Si Dios te ha hablado hoy, si Dios ha tocado tu corazón, sería una buena mañana, sería un buen momento para decirle, Señor, yo quiero vivir contigo para siempre. Yo sé que he hecho esto muchas veces, pero yo quiero decirte hoy, Señor, que tú eres el Señor de mi vida. Que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Rey y que te doy gracias por tu misericordia, porque me has perdonado de mis pecados, porque no has visto mis errores para señalarme y culparme, sino para ver cómo me puedes ayudar a sobrepasar todo aquello que puede condenarme. Puedes hablar con Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Sé que no soy digno de juzgar, pero a veces lo he hecho. Sé que no puedo condenar a nadie, pero a veces lo he hecho. Te ruego, perdóname, Señor. Y aquí estoy, Señor, con mis manos levantadas hacia el cielo, rogándote, ten misericordia de mí. Y ayúdame, Señor, a tener misericordia de otros. Te ruego, permite, Señor, que yo pueda ver como tú ves, sentir como tú sientes
y hablar como tú hablas. Y que también pueda escribir como tú escribes. Teniendo calma, teniendo paciencia, no actuando con mi reacción, pero sino esperando tu respuesta. Hablando tu palabra, lo que tú has escrito, Señor. Te pido, Dios, que tú sanes nuestros corazones en esta mañana. Que nos ayudes, Señor, a levantarnos, a ser restaurados, a abrazarte cada día más. Que todo lo que nos condena y nos señala en esta hora, Señor, quede desechado, quede inoperante. El enemigo ni nadie tiene autoridad para condenarnos a nosotros. Porque hemos sido libres, hemos sido hechos libres por ti. Tú nos has librado, nos has salvado, nos has rescatado y nos estás procesando, nos estás purificando. En esta mañana te decimos, te necesitamos una vez más. Yo sé que hasta aquí, Dios, tú nos has ayudado. Pero no queremos terminar con esto. Queremos seguir creciendo, queremos conocerte más. Queremos seguir conociendo cuál es tu camino, cuál es tu voluntad para nuestra tierra, para nuestro mundo, para nuestra casa, para nuestros hogares. Queremos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te ruego, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones. Envuélvenos con el bálsamo de misericordia que sana todas nuestras heridas. Todo pensamiento que no viene de ti, todo pensamiento de juicio, de acusación, en este momento, Señor, lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a extender tu misericordia, no a nuestra manera, sino a tu manera. No como queremos, pero como tú quieres. Gracias por tu palabra, Señor, porque es clara, es viva, es eficaz, porque nos ayuda, nos alienta, pero también nos corrige. Nos asegura de poder estar caminando en la verdad. Te ruego, Señor, que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que bendigas cada matrimonio, que los llenes con la unción de tu Espíritu Santo, que le des la sabiduría para tratarse con amor, para amarse, para cuidarse y protegerse y sobre todo, Señor, como decíamos esta mañana, no solamente tener misericordia unos de otros aquí en este lugar, sino llevar tu misericordia a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias y poder vivir como una verdadera comunidad de misericordia. Que no sea un sueño, sino una realidad. Que no sea un deseo, sino que podamos ponerla en acción, esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Puedes darle gracias a Dios. Puedes decirle gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tu gracia es inagotable para mí. Porque me has mirado, me has amado, me has corregido, hasta aquí me has traído, no me has dejado ni desamparado. Y aún sigues trabajando en mí, aún sigues interesado en mí. No importa cuánto falle, no importa cuánto pierda, no importa cuán bajo caiga, todavía estás conmigo, Señor. Todavía estás aquí en medio conmigo. En mi desafío, en mi tribulación, en mi prueba, ahí estás. Ahí estás en medio conmigo, Dios.